Bueno, buen día. Voy ya hora de ir a comer. Hemos tocado una pieza de Isadora y como el Josep ha dicho, esta música se tocaba en aquella época con este instrumento que he tocado yo. Digamos que la guitarra es como pues la nieta, ¿no? La nieta de la vihuela o del laúd como este. Pero yo creo que por eso he traído tantas cosas, porque tengo furgoneta, entre otras cosas, no porque si no hubiera traído menos. Simplemente como teniendo en cuenta que Amat vivió en el siglo XVI, en el Renacimiento, y como bien ha dicho Josep, antes de este laúd que hemos tocado, que es, digamos, como muy parecido a la guitarra, ¿no? Están tocando, tiene otra sonoridad, pero en realidad hay unas cuerdas, hay unos trastes, pero todo viene, ¿de dónde viene? Todo viene de África. La música África, casi todo lo bueno viene en África, por eso lo tratamos tan mal. Pues más o menos sobre el siglo VIII, hace un montón de años, así a grosso modo, pues dijeron, en principio vinieron los árabes y trajeron un ud, que como todos sabemos, laúd, bueno, significa madera. Y ellos tenían un instrumento que estaba formado por esta especie de tripa, ¿de acuerdo? Y en la parte superior normalmente lo ponían ¿cómo se dice? Con tripa también de animal, antes de ser madera, como todavía podemos ver en África, y con eso se hacía la caja de resonancia sobre la cual había un mástil, y sobre ella estaban unas cuerdas que eran también de tripa, como este, ¿no? Este es un instrumento, una copia del instrumento que tocaban en Al-Ándalus. Como todos sabemos, Al-Ándalus fue el gran imperio medieval por antonomasia. Y un poco para entender, ahora vemos las guitarras ya con sus trastes, la manera de tocar, pero ¿de dónde viene todo esto? Pues bueno, viene de este tipo de instrumento que se tocaba normalmente con una pluma. Esta es una pluma. Lo que se hace simplemente es la parte que está pegada, digamos, a la piel, darle una vuelta, y con esto lo que se hace es, con este material es, sobre las cuerdas de tripa también, pues se pulsa, y fijaros cómo era en aquella época el instrumento, lejos de ser para tocar como Paco de Lucía o cualquiera de estos muy exhibicionista, era un instrumento que tocaba melodías simples y que las esclavas cantoras, que normalmente eran las mujeres raptadas en el norte de la península y llevadas al Andaluz, las obligaban a cantar, a escribir, a recitar versos. Ellas son las que encargadas de acompañarse con el laúd y de cantar, ¿vale? Entonces, la sonoridad, una de las cosas que difiere de este instrumento con la guitarra y con el laúd es que no tiene trastes, ¿de acuerdo? Entonces, esta sonoridad además tiene este golpeador, como he explicado antes, que sirve efectivamente para golpear el rack. ¿Vale? Esto es la sonoridad que había en Al-Ándalus hace 1000 años. También se tocaba con un asta de oro. El asta de oro se recorta, se hace fino, y entonces la sonoridad es otra. ¿Veis qué sonoridad tiene tan opaca el instrumento? Suena con poca reverberancia, son las cuerdas de tripa, son el asta de toro, pero sobre lo que tiene esa cosa muy bonita que es el poder tener el glissando, tan típico del idioma de la música árabe y que tantos siglos perduró en la península, ¿de acuerdo? Este tipo de sonoridad. ¿Vale? Pues bueno, esto a nivel sonoro es muy importante que lo veáis y que sepáis que hace 1000 años sonaba así la música. No
No había otra historia, no había ni reggaetón, ni estaba Rosalía, ni vainas. Esto era lo que había. Y con esto, pues, desarrollaron lo que posteriormente... Además, fijaros como esto es una copia, intentaban adornar los instrumentos lo máximo que podían. También había otros instrumentos muy parecidos. Hemos tocado una pavana, o sea, yo voy a hablar lo menos posible, ¿eh? Yo me quedo enseguida, no os preocupéis. Que yo hablo más que... Pero bueno, otro instrumento que estaba en esta época, en la Edad Media, es este, que se llama guiterna. Esta guiterna es como un instrumento pastoril. Bueno, de hecho es un instrumento pastoril que está hecho de una sola pieza. Esto lo digo para... Son datos importantes, bueno, importantes a nivel, ya sabemos, no para jugar en bolsa, pero sí, si esto es un laúd que tiene una tripa y un mástil, la diferencia es que estos instrumentos pastoriles están hechos todos de una misma pieza. Esto es una pieza que ha sido tallada y luego se la ha puesto pues a una madera o un cacho de tripa. Y entonces esto normalmente los pastores lo tocan con un arco, ¿vale? Y en Cantabria todavía existen, y entonces con esto se acompañan, sobre todo cantar canciones para bailar, ¿de acuerdo? Existió la versión con plectro, con púa o con lo que sea, que era este, que se llamaba la guiterna. Y de la guiterna luego, entre una fusión de varias, vendrá el nombre de la guitarra posteriormente, ¿vale? Pero la guiterna es esta, y tenía, a diferencia de esa pavana llana para tañer que hemos tocado, tenía una misión más callejera, ¿no? Más de poder estar de pies, ¿no? Un instrumento llevable de estos y... típica de la época de Amat, pero normalmente siempre se termina haciendo un ternario. Vale, pues fijaros que... A vosotros os gusta la fiesta más que... Bueno, veis que es un instrumento que ya ruidoso, pequeño, pero que se utilizaba sobre todo para... Esto es una danza de falese, que es precisamente quizá un poco anterior a Amat, pero que era música que se tocaba y que la gente bailaba. Siempre, como en la península y en general en Europa, son danzas que vienen una binaria y una ternaria, ¿no? Entonces ahora, luego sigo pegando la chapa, yo creo que más música de esa época, ¿no, Jordi? ¿Qué viene ahora a tocar? Ahora Villarreal. Pues ahora más danzas de esa época, pero he hecho un contraste para que veáis el carácter, ¿no? Danzas más llanas para tañer, que es llana, pues más tranquila, y luego otras más movidas. Entonces, ahora que tenemos, ya, otra danza parecida. Yo creo que aquí no voy a molestar, ¿eh? Para vosotros, nada, mejor.
Vale, ahora vamos a seguir con otras danzas diferentes. Bueno, este tipo de danza también se tocaba en consort de laudes, que podía ser esto perfectamente, que eran un montón de laudes de diferentes tamaños, haciendo diferentes voces. Voy a tocar un documento, este ya lo habéis escuchado. Se podía tocar también, fijaros, este otro instrumento, ¿no? Que dices, hostia, esto es un ukelele, ¿no? Bueno, voy a echarle un poco de jeta, voy a intentar tocar con este, pero la historia del ukelele también, que es como una guitarra miniatura, es una historia muy bonita, que nace, este ukelele, ahora llamado ukelele o cavaquinho, esto en realidad es un cavaquinho, se llamaba guitarro, el guitarro típico, se tocaba en toda la península, y la historia del cavaquinho es que viajó con los canteros a construir la catedral de Braga, al norte de Portugal. La llevaron los paisanos de allí porque es un instrumento popular, y sobre todo del norte de la península llevaron a mucha gente hasta Braga. En Braga construyeron la catedral de Braga, y allí mismo el instrumento se quedó como autóctono. Los paisanos de allí lo cogieron, lo hicieron suyo, y cogió mucha fama hasta el punto de que le pusieron de nombre Braguiña, lo que fue el guitarro típico, el guitarrico también llamado en castellano. Allí le pusieron el nombre de Braguiña o cavaquinho, que viene a ser un pedazo de madera, ¿de acuerdo? Este instrumento mantuvo su misma forma, esta, que es como una guitarra miniatura, y viajó hasta Cabo Verde. Allí le pusieron el nombre de cavaquinho de Cabo Verde. Viajó por diferentes lugares, timple canario, viajó por Argentina, viajó por Brasil, el cavaquinho de Brasil, que es también muy importante, viajó a Indonesia, el mismo instrumento, la misma forma, 4 cuerdas, querengón le pusieron el nombre, y viajó por muchas partes del mundo, hasta que llegó a Hawái, y allí le pusieron el nombre de ukelele. Pero vamos, básicamente es el mismo instrumento. O sea, el instrumento ha ido viajando por todo el mundo, es un instrumento muy, muy importante para ver cómo un mismo instrumento, manteniendo la misma forma, es utilizado de diferentes maneras por diferentes culturas, ¿de acuerdo? Es un instrumento que ahora se ha puesto de moda, pero, por ejemplo, en Portugal utilizan esta afinación tan característica, que son dos notas unísono, luego una tercera mayor y la quinta, digamos. Y con eso ellos tocan y hacen como tunas, digamos, ¿no? Entonces con eso voy a tocar una pieza, porque es un instrumento netamente barroco. Voy a tocar una pieza barroca, lo que me salga, vamos. No es panota ni nada de esto, como no es un programa esos de la televisión, como es, ahora que están todos de moda. Siempre que voy con mi madre me dice, ¿has visto esta cómo canta, Pepito? Digo, no. No he visto nada.
he tocado, tenía ganas porque nunca toco solo en público y digo, hostia, pues hoy lo voy a tocar. Está guapo, ¿eh? Hostia, con esa mierdita de instrumento y cómo estás tocando tal. ¿Cómo? ¿No te da vergüenza, como diría? ¿No te da vergüenza? Pues no. Bueno, ahora vamos a tocar, ¿cómo se dice? Parsons Farewell, bueno, una danza típica de se toca mucho también, el Jordi lo toca mucho esto. El Jordi. Nada bien. Sí, sí. A levantarme. Bueno, hago una intro así un poco chusquera y vamos allá, ¿no? Con ese instrumento, perdón, que es un lafta. Otro lafta, laúd, ud, muy típico del Mediterráneo, ¿vale? Lo he traído precisamente porque la diferencia, digamos, entre estos instrumentos y este que tocaba al principio, que no tiene trastes, esta transición, que son instrumentos que tienen como pseudotrastes, que permiten un poco hacer como un glissando, te permite afinar de otras maneras, como se afinaba en la música tradicional. Por ejemplo, en vez de la música tradicional en España en general, en vez de hacer, por ejemplo, lo normal era... Esto era lo típico, ¿de acuerdo? Esto lo hemos perdido, pero algunos lo intentamos con pico y pala otra vez volverlo a recuperar. Y es un instrumento que se toca con una especie de plecto también, muy típico, lo tocaban los ciegos, sobre todo porque es un instrumento que no es como un violín o una guitarra como esta, ¿no? Que tiene que hacer solos. Es un instrumento honesto, humilde, ¿no? Tiene una tesitura como de viola. Entonces no pretende, para llamar la atención así en agudos, tienes que ir ya... Pero bueno, esto no es... O sea, el instrumento no se ha hecho así para andar tocando aquí, ¿no? O sea, es un instrumento que se ha hecho para tocarlo aquí. ¿Vale? Y me gusta mucho porque suena muy grave y es muy bonito el sonido que tiene, contundente. A mí me recuerda mucho un poco al heavy, ¿no? Un poco así como satánico, me gusta. Va.
termina, o sea que habéis aguantado bien. No, para mí, decir que muchas gracias a Josep y a todos en general por invitarme. Yo no pensaba que se pudieran juntar tantos guitarristas y primero, sorprendente que tengan el respeto de estar en silencio cuando un majadero se pone a hablar, o sea, incluso, es decir, os lo agradezco. Primero, es difícil conseguirlo. Y con este tipo de cosas, de actividades, de apuestas por la cultura, no por la diversión así de primera, sino algo que nos transporte y nos haga pensar y nos haga ir un poco más allá, pues quizá si todos fuéramos por ese camino, seguramente igual hoy en día pues estaríamos un poco mejor, por no hablar de las cosas que suceden, ¿no? Pero vamos, me imagino yo que todo parte de la educación y de esto es educación y es utilizar lo que el ser humano ha desarrollado, que es la música, disfrutar de él, compartirlo y bueno, aparte de haber bajado de los árboles y tal, pues trascender un poco más, que eso ya yo creo que ya lo hicimos hace años, ¿no? Así que muchas gracias. Y dos, gracias a vosotros por aguantar mi parte. Y vamos a terminar con una pieza de Santiago de Murcia, que Santiago de Murcia tocaba la guitarra barroca. Como ha dicho Josep, me la ha dejado así como obligado, ¿no? Te dice, en público dice lo que hay que hacer y luego hay que hacerlo, porque si no... Y entonces, esta es una guitarra barroca para los que no tengáis la suerte no, los que tenéis la pena de no haberla conocido. Esto es una guitarra que es como la madre o la abuela de la guitarra. Es una guitarra que ya en el barroco Amat escribió, o sea, es una figura muy importante, porque parece que siempre que en estos sitios, porque Amat sí, a nivel mundial, pues que encima es verdad, quiero decir, que a veces es tan ridículo que es cierto, además. O sea, la guitarra es un instrumento tan universal que se conoce en todos los lugares del mundo y el primer tratado que existe de guitarra, pues no es una persona de aquí, parece como una bilbainada, yo soy de Bilbao, pero es que no es ninguna bilbainada, es que encima es verdad, es decir, bueno. Y escribió para esta guitarra, que esta guitarra es una guitarra de 5 cuerdas, como veis, tiene la caja más pequeña y es un periodo en el cual, fijaros, todavía la guitarra se tocaba para acompañar canciones en una gran mayoría, pero también por otro lado, la guitarra se utilizaba para tocar piezas solo. Y entonces, la guitarra... El que tocaba es el que daba a la guitarra su maestría o no, que es un poco lo que se venía a decir en la época. El que la hace bien o mal no es la culpa de la guitarra, sino es el que la toca. Y en este periodo la guitarra justamente se desarrolla como instrumento solista, aparte de porque digamos que el siglo anterior había estado como acompañamiento simple, porque para las cosas más refinadas se tocaba este laúd, pero entonces ya en esta época digamos que hay una amalgama entre el laúd y estos instrumentos de rasgueo, que digamos que la hija directa es la guitarra, ¿no? Con esta que puede rasguear y puede tocar piezas solistas. Bueno, pues ese concepto empieza con este instrumento, ¿vale? Os voy a tocar una pieza, una un poco lenta porque todo parece que es el folgorio.
tocar una pieza y evidentemente notaréis la mejoría. Porque en la música es como no hay otra cosa que pico y pala, que se llama, que es ensayar, ensayar y luego ensayar. Y entonces, pues como la tocamos una vez más, seguramente no saldrá mejor. Sí, yo diría lo mismo. Españoleta, Robin. ¿Vale? Robin, españoleta, Robin. Robin, españoleta, Robin. Venga, va. Vamos, ¿eh?